¿Cuánto tiempo necesita Dios para salvar a toda la humanidad? ¿Es difícil salvarse y muy difícil perderse? ¿O habrá alguna manera en que la salvación llegue a ser fácil? Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no cometió pecado, por Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. En la cruz, fuimos reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo. Pues al contemplar por fe la sangre del Hijo de Dios, vemos tanto el carácter de Dios como el carácter verdadero del pecado, y no tomando en cuenta sus pecados. O sea, somos aceptos en el amado, y somos amados a pesar de nuestros pecados. Según conocemos en estos versículos, la salvación está más cercana de lo que nosotros hemos creído. La salvación no es como manejar una bicicleta cuesta arriba, sino más bien manejar cuesta abajo, muy simple y sencilla. En Mateo 7 aparecen dos puertas, una angosta y otra ancha. Y nos dice que la puerta angosta lleva a la salvación y la puerta ancha a perdición. Parece que nos da a entender como que es difícil la salvación y es fácil perderse. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, en forma de pregunta, ¿qué es más fácil, abrir una puerta angosta o una puerta ancha? Jesús nos ha hecho la invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Es más fácil abrir una puerta angosta que un portón gigante de acero. Las buenas nuevas no serían tan buenas sin convencernos de que la decisión es abrir la puerta de nuestro corazón. La justificación por la fe es la doctrina de la salvación, pero la doctrina en teoría no salva, más bien, cuando esta queda solo en teología y teoría, no tiene el mismo efecto, o tiene el mismo efecto que la justificación por obras. La justificación por la fe no es para entenderse, sino para vivirse, para experimentarlo. Y cuando día a día experimentamos, ahí es donde realmente conocemos la justicia de Cristo que es por la fe. Y repito, esto es experimental. Para comprender mejor qué es la justificación por la fe experimental, veamos la siguiente ilustración, la parábola de la vid y los pámpanos. Deseado de todas las gentes, página 629. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dijo Cristo a sus discípulos. Aunque él estaba por ser arrebatado de entre ellos, su unión espiritual con él no había de cambiar. La unión del sarmiento con la vid, dijo, representa la relación que habéis de sostener conmigo. El pámpano está injertado en la vid viviente, y fibra tras fibra, vena tras vena, va creciendo en el tronco. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. Así también el alma muerta en delitos y pecados recibe por su unión con Cristo, por la fe en Él como Salvador personal, se forma esa unión. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Entonces,
tiene el sentir de Cristo. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina. Es acepto en el amado. Jesús dice que Él es la vid y nosotros las ramas. Originalmente éramos ramas originales en la vid, pero a consecuencia del primer Adán, fuimos cortados por el pecado y fuimos muertos en delitos y pecados, así como la vid se marchita y muere. Pero nuevamente somos injertados en Cristo. Aquí nos habla de una unión espiritual. La unión espiritual de los discípulos no debería cambiar. Al contrario, debería ser más fuerte. Esa unión espiritual es una conexión literal con la persona de Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Fibra tras fibra, vena tras vena, se enlaza la unión. Y esa persona muerta en delitos y pecados recibe vida por su unión con Cristo. Y esto es por fe. Cuando somos injertados a la vida del tronco viene a ser la vida de las ramas. La vida de Cristo viene a ser la vida nuestra. Cuando nosotros somos injertados, Cristo toca la humanidad y se dice que estamos en Cristo. Cuando me da su vida, cuando la vid le da la savia a las ramas, nuestra humanidad toca la divinidad y llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y se dice que Cristo está en nosotros. Esta ilustración es de forma sencilla la explicación de la justificación por la fe en la práctica. Ahora, leamos cómo nos le explica la Biblia en Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El significado del nombre Emmanuel es muy significativo para poder entender mi unión personal con Cristo. Pero, ¿qué significa Dios con nosotros? Siempre hemos pensado que el significado Dios con nosotros significa que Cristo es Dios, que de hecho lo es, y vino a caminar en medio de nosotros, que Dios vino y se hizo carne. Cristo viviendo en nosotros y entre nosotros. Cristo viviendo con nosotros y entre nosotros. Pero al entenderlo así no obtenemos a un Cristo tan personal como debería. Aquí solo vemos a Cristo hace más de 2000 años caminando en la tierra. Y eso está muy lejos del siglo XXI, está muy lejos de mí. Mi unión con Cristo tiene que ser mucho mejor que esto. Ahora, veamos cómo uno de los mensajeros del mensaje de 1888 nos lo explica. Esa unión espiritual entre tú y Cristo y el significado del nombre de Emmanuel. Boletín 15, Conferencia General 1895, Alonso Jones. Él no podía ser Dios con nosotros a menos que se hiciera nosotros, debido a que no es Él mismo quien se manifiesta en el mundo. No vemos a Jesús en este mundo, tal como era en el cielo, ni vemos en el mundo la personalidad que tenía en el cielo. Antes de venir aquí, se vació de sí mismo y se hizo nosotros. Entonces, habiendo puesto en Dios su confianza, Dios moró con Él, siendo Él nosotros y siendo Dios con Él. Resulta que Cristo es Dios con nosotros. Tal es su nombre. Nuevamente, Él no podía ser Dios con nosotros. Él no podía ser Dios con nosotros, a menos que se hiciera nosotros. Debido a que no es Él mismo quien se manifiesta en el mundo, no vemos a Jesús en este mundo tal como era en el cielo, ni vemos en el mundo la personalidad que tenía en el cielo antes de venir aquí. Se vació de sí mismo y se hizo nosotros. Entonces, habiendo puesto en Dios su confianza, Dios moró con Él. Siendo Él nosotros y siendo Dios con Él,
Resulta que Cristo es Dios con nosotros. Tal es su nombre. El nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, deberíamos entenderlo de la siguiente manera. El término Dios no se refiere a Cristo, aunque Cristo es Dios. En realidad, el término Dios en esta frase se refiere al Padre. El término con nosotros no se está refiriendo a nosotros específicamente, pero sí en un segundo lugar. Pero en primer lugar, se está refiriendo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo nosotros. Así como nos lo explica Alonso Jones. Pero veamos cómo lo sigue explicando. Boletín 15, Conferencia General 1895. Siendo que Cristo tomó nuestra naturaleza humana en todas las cosas en la carne, y puesto que vino a ser nosotros, cuando leemos sobre Él y sobre el trato que recibe del Padre, estamos leyendo realmente sobre nosotros mismos, y de la manera como nos trata el Padre. Lo que Dios le hizo a Él, lo hizo a nosotros. Lo que Dios hizo por Él, lo hizo por nosotros. Y así leemos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Cada uno de nosotros estábamos en Cristo, y la causa es porque Cristo se hizo nosotros. Ahora, digamos lo más personal. Cristo se hizo tú. Cristo se hizo yo. Cristo se hizo toda la humanidad. Lo que Cristo recibió del Padre, lo recibimos nosotros. Lo que el Padre le hizo a Cristo, es lo que el Padre hizo a nosotros. Lo que el Padre hizo por Cristo, lo hizo por nosotros. Y al comprender esta unión tan personal con Cristo, podemos comprender cuán profunda y personal debe ser nuestra unión espiritual con Cristo. Siendo que Él se hizo uno, Cristo se hizo uno con cada uno de nosotros. Pero, ahora, ¿qué acerca de la ley de Dios en mi corazón? Alonso Jones nos lo explica en el Boletín 18, Conferencia General 1893. ¿No es eso lo que la ley quiere todo el tiempo? Es Jesucristo lo que la ley requiere. La ley quiere ver a Cristo en mí. ¿No es pues el Evangelio de Cristo precisamente el objeto de la ley de Dios? ¿No es Cristo en vosotros la esperanza de gloria? Nuevamente, ¿no es eso lo que la ley quiere todo el tiempo? ¿Qué es lo que la ley quiere todo el tiempo? Es Jesucristo lo que la ley requiere. La ley quiere ver a Cristo en mí. ¿No es pues el Evangelio de Cristo precisamente el objeto de la ley de Dios? ¿No es Cristo en vosotros la esperanza de gloria? ¿Cuántas veces nos hemos frustrado o nos hemos sentido mal al tratar de obedecer los mandamientos de Dios al pie de la letra? ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios obediencia a lo que llamamos sus requerimientos? La ley no quiere mi obediencia, pues mi obediencia son trapos de inmundicia. El requerimiento de la ley de Dios es Cristo en mí, la esperanza de gloria. La ley de Dios no está para acusar a nadie. La ley me acusa porque ese es el concepto que yo tengo de ella cuando trato de obedecer y no logro esa obediencia, y en realidad nunca lo voy a lograr. Cuando creemos que la ley solo quiere ver a Jesucristo en mí, entonces mi concepto de la ley cambia y ahora la veo como un testigo que me dice: ahora puedo ver que guardas los mandamientos de Dios porque tienes a Cristo en tu corazón. Y cuando Él mora en mí, Él reproduce automáticamente su carácter en mí. Un carácter que refleja el amor de Dios. Y la ley está contenta por esto. Alonso Jones nos continúa explicando
en el Boletín 18, Conferencia General 1893. Pero en este punto aparece un silbo apacible diciendo: aquí tienes esta vida perfecta, la vida de Dios. Aquí tienes un corazón puro, una conciencia limpia, una fe no fingida. ¿De quién es esa voz? Es el Señor Jesucristo, quien vino y estuvo donde yo estoy, en la carne en la que vivo. Vivió en ella, manifestó allí el perfecto amor de Dios, la perfecta pureza del corazón, una conciencia limpia. Nuevamente, pero en este punto aparece un silbo apacible diciendo: aquí tienes esta vida perfecta, la vida de Dios. Aquí tienes un corazón puro, una conciencia limpia, una fe no fingida. ¿De quién es esa voz? Es Jesucristo, quien vino y estuvo donde yo estoy, en la carne en la que vivo, vivió en ella, manifestó allí el perfecto amor de Dios, la perfecta pureza del corazón, una conciencia limpia. La vida que proviene de la vid, y la cual ésta recibe de las raíces, la cual es Cristo recibiendo vida y carácter de su Padre. Y al nosotros ser injertados en esta vid, recibimos esa savia de vida, una vida que se mide con el carácter de Dios. Recibimos vida eterna en ese momento y para siempre. Una vida perfecta, una conciencia limpia, un corazón puro, lleno del amor de Dios. Y Jesús dice sencillamente: mira, tómala, es tuya. Extiende tu mano, incluso si no puedes sostenerla porque eres débil, yo te ayudo para que la puedas tomar y hacerla tuya. Alonso Jones, Boletín 18, Conferencia General 1893. Y esa fe sin fingimiento, que es propia de la mente que hubo en Cristo, viene y me dice sencillamente: ten, tómalo. ¿Os parece que satisfará la ley? La vida manifestada en Cristo satisfará ciertamente las demandas de la ley. Así que no debemos buscar en nosotros mismos obediencia a la ley, ni mucha ni poca. ¿Qué es lo que debemos buscar en nosotros? Debemos buscar a Cristo en nosotros. Debemos procurar que Cristo esté morando en nosotros. Y si Cristo no está en nosotros, la invitación: abramos la puerta. Es muy fácil abrir la puerta de nuestro corazón y Él entrará y la ley quedará satisfecha. Es decir, la ley estará feliz de poder ver en mí a Cristo. No una lista de obediencia, sino a Cristo. No una vida religiosa, una vida cristiana. Finalmente, ¿cuánto tiempo Dios requiere para salvar al mundo entero? ¿Será que es posible que el Evangelio pueda salvar al mundo entero? La respuesta es sí, pero eso depende de que elijas abrir la puerta angosta y no procures levantar la puerta ancha, esa puerta pesada con tus trapos de inmundicia. Abrir la puerta de tu corazón y Él entrará en ti y cenará contigo y tú cenarás con Él. Quiero compartir esta cita de Alonso Jones, Boletín 18, Conferencia General 1893. Cristo se ha aliado a sí mismo con cada ser humano. Y si cada ser humano en el mundo esta noche lo abandonara todo y dijera: sí, trato hecho, Él y yo somos uno, y Él es el uno, todo ser humano sería salvo hoy, y Cristo aparecería en cada alma mañana. Nuevamente, Cristo se ha aliado o se ha hecho uno con cada ser humano. Y si cada ser humano en el mundo esta noche, porque Alonso Jones estaba predicando en la noche, si todo el mundo lo abandonara todo y dijera: sí, trato hecho, Él y yo somos uno, y Él es el uno, todo ser humano sería salvo hoy, y Cristo aparecería en cada alma mañana. Jesús puede salvar a la humanidad entera el día de mañana, el día de hoy, cuando cada ser humano hoy lo abandonara todo y dijera: trato hecho,
Cristo y yo somos uno, y Él es el uno. Todo ser humano sería salvo hoy, y Cristo aparecería en cada alma mañana. El mayor deseo de Dios es que seres humanos reflejen su carácter, y eso puede suceder de la noche a la mañana. Esto parece imposible, sería un milagro, pero el poder del Evangelio puede hacer posible los más grandes milagros. Mi llamada en este video es que no te diré que el fin del mundo está cerca y que te debes de arrepentir. No, lo que te diré es, cree que Cristo se hizo uno contigo y que Él te quiere impartir su vida, su justicia, que es lo mismo que su amor. Abandonarlo hoy todo y verás a Cristo en ti mañana.